Bueno, la última parte del programa es un bloque que, como lo anticipé, tratará de entregarles a ustedes, que miran Quórum desde hace muchos años, algo que vengo escuchando en forma sostenida por dirigentes políticos, hombres y mujeres, que tiene que ver con esto de la conceptualización. ¿Y qué es lo que conceptualizamos? Es una palabra que tiene, qué sentido tiene, qué poder tiene, cuánto nos abriga la misma, lo que nos apasiona, lo que nos da sentimientos. La seducción. Bueno, Ana Arias es licenciada en Trabajo Social. Probablemente, digo yo, pueda ser decana en UBA, ojalá. Ha hecho una carrera académica magnífica, conozco a su mamá, y es quien nos va a ofrecer en este momento de Quórum salir de esto electoral para ir a la idea. Digo, un mundo sin idea yo no lo concibo. La pregunta que te hago es si el mundo que vos ves hoy, desde la mirada académica, desde tu conocimiento y tu capacidad empírica, te ubica en ideas, fuerzas, como para empezar este momento del programa y después ir a conceptualizaciones que son las que me interesan a mí sobre territorio y territorialidad. Así que gracias por estos minutos. Bueno, gracias. No, por favor. Y sí, me parece que asistimos a un momento donde hay un debate de ideas interesante. Quizás no del todo explicitado, pero bueno, vos hace un rato hablabas de esto, de esta idea de decir, bueno, ¿por dónde pasa la discusión de la política territorial? Sí. ¿Cómo, de manera conjunta, decir cómo nosotros estamos pensando el Estado, qué tipo de pensamiento estatal se está generando? Me parece que es un momento interesante. Creo que eran los chinos o no sé quiénes era que decían, ojalá no te toque vivir tiempos interesantes, bueno, porque también es complejo, porque son... pero lo que sí me parece, para empezar con el tema, es que no diría que existe un debate de ideas alejado de las prácticas. O sea, me parece como que que asistimos a un escenario en el cual esta disputa se da en un mismo movimiento. No existe el debate de las ideas o por fuera de la discusión de cómo se van procesando las prácticas. Por ejemplo, en esta idea de decir, bueno, cómo pensamos la idea de lo territorial, cómo pensamos la idea de lo estatal, se da en un conjunto de prácticas. Algunas se dan en el campo de la academia, otras se dan en el campo de las prácticas estatales, otras de las prácticas, qué sé yo, de tipo de organizaciones, pero me parece que por lo menos ahí es donde me interesa más a mí pensar la discusión de las ideas. ¿Y vos ves una sinergia en esto? Desde las comunidades, lo académico, todo aquello que fluye socialmente porque tiene una fuerza propia y que se van encontrando caminos. Yo no sé si hablaría de sinergia, pero sí me parece que hay un cliché en la academia que habla del divorcio entre la academia. Sí. Y no es tal, porque si tomás cualquier política pública, vas a encontrar un conjunto de ideas y de razonamientos que son los que forman parte del debate académico. Me parece que no me parece que sea productiva la idea esa de la separación, porque me parece que no es real. No existen, digamos, me parece que incluso los actores se cruzan. Uno podría decir que podrían darse prácticas de mucha mayor imbricación, que podría haber prácticas mucho más coordinadas, y eso seguro que sí. Pero la idea de que existe un mundo de la gestión y de la política, un mundo de la militancia y la política y un mundo de la academia separado entre sí, no es real si uno se fija incluso las trayectorias de las personas, que somos los que transitamos por esos ámbitos. Yo no creo que exista divorcio, creo que en algunos puntos veo disociaciones, que no es lo mismo. Por ejemplo, entre lo que es el diseño de una política pública y la aplicación de la misma, que no viene desprendido de nada. Es decir, alguien lo pensó, un grupo imaginó. Argentina tiene una batería de políticas públicas, de programas, en algunos casos hay conceptualizaciones. A ver, dale. No, es que es excelente el ejemplo que traes, pero te lo discuto desde este lugar. Dale. Argentina modificó durante la primera década de este siglo gran parte de su legislación sobre lo social. Esa legislación no salió de ningún repollo, digamos. Fue parte de qué sé yo, la ley de salud mental.
participaron ahí los colectivos Sí. muy importantes de trabajadores del campo de la salud Correcto. mental, asociaciones, la ley, la 26061, que es la ley de protección de las niñas, niños, adolescentes, larguísimo el nombre de la ley, también fue producto son leyes que fueron productos de procesos largos de participación ampliada. Ahora, vos podés decir, el problema de esta ley y su ejecución es enorme. Y yo te diría, hoy vemos que estas leyes no previeron cosas muy relevantes para su despliegue como prácticas protectoras de derechos. Dame un ejemplo. Y por ejemplo, me parece que en todas estas leyes hay mucha mayor relevancia a la idea de los derechos que a de los derechos que todos compartimos, los derechos de los niños y los niños, los derechos de las personas con Sí. padecimiento mental, que las responsabilidades estatales. A mí me gusta esta idea, mira, te va a gustar, yo estoy segura, que dice esta idea de decir, bueno, si donde hay una necesidad hay un derecho, cosa que estoy absolutamente convencida, donde hay un derecho tiene que haber una responsabilidad institucional que lo garantice. Y me parece que todas estas leyes del principio del siglo fueron más garantistas de derechos que vinculadas a la idea de la obligación. Y la obligación no es individual, no es de las personas, es una obligación de lo público, de la política pública. Bueno, dijiste una palabra clave que es la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ser, es una gran palabra de esta época. Me parece que si, esto no lo digo yo, lo dicen muchos intelectuales, pero si el lenguaje de la recuperación democrática post-dictadura fue el de los derechos, y con razón, porque nuestro Estado avasalló los derechos, hasta los derechos humanos, el lenguaje actual debería ir por el lado de garantizar el vínculo, la reciprocidad y la responsabilidad. Cuando se dice eso, uno tiene miedo de parecer facho, ¿viste? De parecer como que la responsabilidad va a caer en una persona singular, o que el niño es responsable de sí mismo, o la persona que está pasando las peores situaciones, decir, no, vos sos responsable. No estamos diciendo esto. Estamos pensando la responsabilidad como colectivo, la responsabilidad como sociedad. No la responsabilidad, también la responsabilidad individual, pero no del que la pasa peor, digamos, sino del conjunto de la sociedad. Voy a aprovechar este momento para preguntarte a propósito de las leyes conquistadas. Yo suscribo lo que decís. Me parece que funciona mucho la culpabilización del otro que la responsabilidad propia, incluso en términos individuales y colectivos, que es algo para construir, que no se hace, si no se compra eso es empoderamiento, es decir, yo me asumo en el rol que tengo y lo despliego con otros y otras. Yo he visto a lo largo de los años muchos programas focalizados en niños, en niñas o en las niñeces, ¿no? Chicos en situación de calle, chicos con menos hambre, con más hambre. ¿Cómo ves ese conjunto de programas que se despliegan, ya que sos licenciada y estás trabajando y comprendés la naturaleza de la pregunta a partir de lo que estamos viviendo en la Argentina, municipios como el nuestro, en donde hay muchísimos faltantes de derechos, hay desconocimiento de obligaciones y no aparecen muchos responsables? Y a mí me parece varias cosas, que cada vez que la política construye capacidades universales, efectivamente garantiza derechos. Digo, pensemos que la política argentina, una de las políticas que mayor incidencia tuvo sobre la protección de las niñas y los niños fue la asignación universal, la UH, que no recortó por evaluación de pobreza, sino por condición laboral de los padres. Y me parece que ese movimiento de la política demostró ser muy efectivo en términos de combatir sobre todo la indigencia, por ahí no tanto la pobreza, pero sí la indigencia. Y porque tuvo carácter universal, porque que tiene no sé si todos comprenden eso. El carácter universal es que no hay segmentación, no hay diferenciación, es eso, es para todos y todas, es así. Funciona. Y funciona. Dicen. Sí. Bueno, si eso funciona, como te hice la pregunta, la reformulo. ¿A dónde debería llegar la universalización? Y bueno, a mí me parece que nosotros tenemos grandes sistemas para trabajar la universalización. El principio, para trabajar sobre las niñeces, me parece que la centralidad del sistema educativo es fundamental. Y me parece que la pandemia volvió a mostrar la relevancia también del sistema de salud como grandes sistemas. A ver, a mí me parece que pensar
que esta etapa nos debería hacer reflexionar sobre la relevancia que tienen los sistemas de protección, la lógica de los sistemas. Porque el otro sistema que pudo proteger, vos podrás decir de manera insuficiente, no tanto como que fue el sistema previsional, la lógica ANSES, también tuvo capacidad de llegar. Y me parece que eso es innegable. Y no va en detrimento de las acciones de carácter local o territorial, que eran otras cosas que vos te interesaba conversar. Porque me parece que ahí existe la posibilidad de la implicación. Ahora, sin esos grandes sistemas, me parece que adaptados localmente, ponerle todo lo que quieras, pero es innegable la relevancia para la protección social. Te diría como una mínima devolución con el máximo respeto que precisamente cuando yo hablo de universal, lo que estamos charlando, es que se rompe una de las cadenas más nocivas para cualquier persona, que es depender y el clientelismo. Eso a mí me parece que la universalización atiende al derecho y le da ese empoderamiento a una familia, porque lo dijiste acertadamente, es para que no sea indigente. Falta construir el camino para que exista el trabajo, para que la justicia social es la que vos la puedes comprender, yo también, en sentidos colectivos. A mí me parece que lo clientelar es lo opuesto a la universalización, y he charlado con muchas personas acá en Moreno que están intentando incorporar este concepto de qué es lo que necesitamos universalizar para romper algunas cadenas. Y mira, a mí lo primero que me surge, justo que empezamos hablando sobre las leyes, es que, por ejemplo, Argentina no tiene una ley nacional de asistencia social. Claro. Y una ley, por ejemplo, lo que plantearía no serían solo los derechos, sino también las obligaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la instancia responsable de la protección vinculada a la asistencia? ¿Son los estados municipales, son los provinciales? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuál es la institución? O sea, nosotros en eso nos falta avanzar en esa regulación, que es la necesaria para garantizar efectivas protecciones. Me parece que eso es un tema importante, porque si no queda pendiente de la capacidad de juego, de la capacidad de negociación. Tal cual. Y eso siempre es contracíclico. Los que están peor tienen menos posibilidad siempre de conseguir el mejor trato, digamos. Uh-huh. Es así, ¿no? Categóricamente es así. Y es lógicamente así. Claro. Nuestro pueblo igual tiene una gran capacidad de organización colectiva, de solidaridad, pero me parece que si estás pensando en lógicas de protección, deberías plantear las condiciones de mayor igualdad y no del que tiene mayor capacidad de presión gana, digamos, claro, que es como un mensaje complejo. Yo te consultaba antes de hacer esta nota que me gustaría que nos entregues a nosotros, a quienes están mirando este programa, algo que defina la territorialidad. ¿Qué es lo que hablamos o qué queremos decir? Por ahí te llevo a algo muy general, pero... Es re lindo ese tema. Pero sí, a mí me apasiona, pero por eso la pregunta, ¿qué es la territorialidad? El territorio. Bueno, ¿no? El territorio es una metáfora bélica, porque en realidad la idea del territorio viene del lenguaje de la guerra militar. El territorio es lo que vos controlás, el espacio que controlás frente al territorio del enemigo. Sí, y es preservar el territorio propio. ¿Es una preservación o avanzar sobre? A diferencia de la idea de la comunidad, que viene de otro tipo de metáfora, la metáfora del territorio es bien bélica. Es la que ha primado en los últimos tiempos, pero ahí hace mención es muy interesante porque uno podría buscar la historia de cómo se llamó a casi lo mismo que hoy le decimos territorio. Porque que tiene que ver con cómo se vincula la idea de los espacios, localidades, que se encuentran en condiciones de desventaja, si querés. Uh-huh. Y eso empezás con Sarmiento, ¿viste? Que decía, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión, ¿no? Sí. Es decir, el problema es la extensión. Y aparte Sarmiento decía que los bárbaros en parte eran bárbaros por el tipo de territorio, no decía territorio, pero el tipo de características de la pampa, ¿no? O sea, de esa extensión, de la pampa no, pero digo, de esa extensión. Y después se utilizó la idea de la comunidad. A mí me parece que la idea del territorio además se utiliza como adjetivo, viste que existen políticas territoriales. Bien. Y ahí cabe preguntarse, si hay políticas territoriales, ¿cuáles son no territoriales? ¿Cuáles son no territoriales? Porque en realidad todas pisan sobre una localidad suelo, sí. No existe la política, qué sé yo, la de la NASA, no sé, digo, pero... En el aire no está, voy a decir eso. En el aire no está. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo amigos que llegan a decir esta cosa de
políticas que bajen al territorio. Ahí ya tenés Sí. una pista, el territorio queda abajo. Queda abajo. Y existe una adentro, ¿no? Sí. O sea, que podría, si querés, es la misma idea de la vieja idea de centro e interior, ¿no? Que uno dice, ¿interior de dónde? Porque si interior, ¿viste cuando se habla de dicen, las personas del interior? ¿Del interior de dónde? ¿Que existe un exterior? No existe un centro. O sea, en realidad esta imagen de centro, periferia, centro, extensión, juega mucho en esto de pensar qué es lo territorial. Generalmente termina asociado a los espacios habitados por poblaciones que se encuentran en situaciones de desventaja. ¿Qué sé yo? Cuando la UIA se junta, no dice vamos a hacer la política territorial de la industria, dice vamos a hacer la política de la industria. Bien. Cuando se habla sobre la educación, se dice la educación. En cambio, cuando se dice vamos a hacer una política territorial de educación, no se piensa que va a ser la política de las escuelas primarias de todo el país, aunque las escuelas están en los territorios y son, lógicamente, instituciones territoriales también. Sí. Entonces, en realidad lo territorial termina siendo una lógica, más que una cosa natural. Es una lógica para pensar una relación de poder entre centro y periferia. Yo te iba a decir que cuando escucho que hablan de territorio, es como lo que tienen aquellos y aquellos que quieren poseer, los que tienen presencia territorial. No están definiéndose en lógicas más profundas, sino como en propiedad, es decir, este es mi territorio, este es mi espacio, en esto domino, aquí me siento seguro, no voy más allá porque no lo conozco. No, a ver, sí, en parte también es cierto que anteriormente las lógicas de organización política pasaban más por el plano de lo partidario, sí, o por el plano de lo laboral, los sindicatos, y lo territorial o lo que se llamaba barrial ocupaba un lugar de menor importancia. Okay. Con el cambio que hay en el mercado de trabajo y la pérdida la pérdida, si se quiere, de la hegemonía que tenía el sector sindical sobre las luchas sociales y la pérdida de los grandes partidos de su representatividad y de su lógica, gana lugar el espacio de las organizaciones de base territorial dentro de la lógica política. Quiero decir, los cierres de listas de la década del 70, es decir, el sector sindical, la rama femenina, qué sé yo, no sé, sí, te estoy inventando. Hoy la lógica de los intendentes, de los gobernadores, ocupa mayor centralidad que la que ocupaba antes, porque habla de los cambios de papeles entre las formas en cómo se organiza lo común. Si nos organizamos a partir del trabajo, nos organizamos a partir de la lógica de lo político, nos organizamos a partir de las lógicas de la organización de lo social en otros espacios. Es eso lo que está en discusión. El tema, a mí lo que me parece importante es que el territorio no es nada natural, no es nada obvio, y no son todos considerados territorios. Hay gente que dice, bajé al territorio, y no es porque fue al cine a La Recoleta. Y La Recoleta, podemos decir que tiene suelo, dimensiones. Quizás tiene dimensión, sí. Sin embargo, uno dice, bajó al territorio de X lugar que está generalmente en situación de desventaja. Ahí a mí me parece que, por ejemplo, nosotros y que se da como una separación entre lo que es territorio e institución, ¿no? Ahí habría que ser cuidadoso que no... Eso me interesa mucho. Esa separación entre territorio e institución. Y a mí me parece que es un problema, porque las instituciones son parte del territorio. Y pensar que el territorio se puede pensar por fuera de lo institucional no es... no me parece productivo para entender las dinámicas de lo que pasa. ¿Se puede pensar el territorio sin la policía? ¿Se puede pensar el territorio sin las escuelas? ¿Se puede pensar? O sea, me parece que es como un ejercicio que no responde a los procesos sociales. Comunidad organizada, si te digo esto, ¿qué Sí. me respondes? Y a mí me parece, lo primero que me sale es el famoso libro de Perón, y me parece que la idea de ese tipo de comunidad organizada no era un planteo que separara lo institucional del despliegue de lo territorial puesto hoy. Me parece que eso no es la mención de lo que yo entendí de esa obra de Perón. Me parece que esas lógicas dicotómicas de pensar lo institucional por un lado y lo territorial para el otro no son productivas para entender procesos y no me parecen útiles para pensar la política pública, porque me parece que hoy vos necesitás, para que los territorios sean
efectivamente mejoren las posibilidades para que los barrios, las personas, sobre todo las que se encuentran en desventaja, mejoren sus posibilidades, necesitas mucha institución también. Necesitas mucha participación, pero necesitas mucha institución. Necesitas mejor policía, necesitas mejor escuela, necesitas mejor hospital, necesitas vacunas. Sí. Necesitas cosas que no son solo... Si no es pensar que los territorios necesitan cosas de los territorios, y dejémosle la UIA, hoy la tengo con la UIA, pero dejemos el Ministerio de Salud, el campo de lo institucional, como si fuera algo que no tocara con las demandas de las personas en peor condición. Sí, vos sabés que cuando decís eso... No sé si estoy siendo clara. Sí, para mí es clarísimo. A veces siento que lo frío institucional, para legitimar alguna política, tiene que ir al territorio. Entonces dicen, bajo al territorio y conozco lo que pasa en el territorio. Esto lo vengo escuchando, te digo, hace muchísimos años. Lo que vos estás trayendo es algo totalmente diferente a eso, que la práctica lo ha consolidado, que es, no, los territorios es la institución es el territorio. La mejor política es aquella que entiende la territorialidad y el ejercicio de la misma. No, a veces por ahí se asocia lo territorial a las prácticas de las organizaciones comunitarias y sociales, pero lo cierto es que la mayor parte de las, por lo menos mi experiencia con organizaciones sociales, es que quieren buenas escuelas, quieren discutir la policía, quieren no viven algo disociado, no quieren la autogestión de lo territorial por el campo de las organizaciones y quieren el Estado en otro lado. Me parece que esa es yo no lo veo por lo pronto en las prácticas que conozco. En las prácticas que conoces. Sí, pero es una frase muy común que se escucha en la política. Bajé el territorio. Es horrorosa, ¿no? Habría que prohibirla. Bajé, ¿cómo? ¿Dónde estabas? Sí, ¿dónde estabas? ¿No? Pero además, el que vive en un barrio, en una comunidad, dice, sí, vino. Es decir, que hay una aceptación de que no estaba, que estaba en otro lugar, arriba y bajó. Te hago dos preguntas finales. Tal vez seas decana, tal vez, de sociales de la UBA. ¿Por qué es importante el conocimiento? ¿Y qué es lo que te apasiona de conocer? Yo suelo decir que a mí me apasiona lo que no sé. A mí me parece ese descubrimiento, ¿no? Y a mí me parece que varias cosas. Una es que pensar es la posibilidad de... y no solo se piensa en la universidad, pensamos todos en muchos lados, pero pensar es parte de la posibilidad de transformar, es parte de la posibilidad de generar las condiciones de posibilidad para habitar el mundo que tenemos. Insisto, pero eso no solo se piensa en la facultad. A mí me parece que la facultad sí tiene como un lugar de mucha responsabilidad hoy que estamos, para poder contribuir a una sociedad que está muy dañada y que tiene que repensarse muy seria y sistemáticamente. Y la universidad puede ser un espacio importante para colaborar en este proceso de revisar nuestras formas de estar juntos. ¿Y vos ves que eso se inició ese camino? Esto de revisarnos... Pero que si no creo que empiece ahora. Creo que las ciencias sociales, ahora, ¿no? Que incluso que la Argentina ha tenido una cantidad de intelectuales, de profesionales, enormes, de gran valía y que parte también de pensar lo institucional tiene que ver con darle valor, la puesta en valor a nuestra historia, de nuestra propia manera de entender el mundo, de discutir nuestro Estado, de pensar nuestros derechos. Si no, me parece que bueno, estoy diciendo una obviedad, pero si no tenemos capacidad de apropiarnos de ese propio acumulado histórico, es difícil. Y la universidad ocupa un lugar importante ahí, en valorar el patrimonio del pensamiento también. Bueno, y la última pregunta es, ¿qué importancia tiene la educación para este presente que vivimos y el futuro? Hoy, ¿no? Sobre todo que se habla por globalización, por nuevas formas tecnológicas, porque la comunicación ha cambiado y va a seguir cambiando, ¿no? Yo he visto muchas películas en la década del 80 y cuando miro lo que pasa digo, sí, alguien la pensó antes y lo hizo. Y como vos estás en una casa de altísimos estudios reconocidas mundialmente, como es UBA, la educación, ¿qué función debe cumplir? No solamente estar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que aportar? ¿Cómo seduce a pibes de estos lugares tan territoriales como Moreno, para que vean que eso no solamente es un camino, sino es algo a transformar, que puede ser que el mundo sea distinto?
Y a mí me parece que el desafío es enorme porque me parece que el escenario de pandemia puso en evidencia un montón de cuestiones del ámbito de la educación. Por lo pronto, la centralidad que ocupa para las familias la práctica escolar, ¿no? Digo, a todos nos dimos cuenta de todo lo que perdían nuestros niños con la imposibilidad de socializarse en el espacio escolar, la posibilidad de aprendizaje. Me parece que esto es innegable, pero que debe revisar su lugar en el marco de un proyecto. No existe la educación. Viste que se dice, para que las personas no se droguen hace falta que se eduquen, para que sean felices, no sé, digo, para cualquier cosa uno podría decir la educación, y me parece que la educación, no existe la educación, existe la apuesta educativa que puede pensar esta sociedad en este momento, nuestro pueblo en este momento, y que eso es una construcción fuertemente política. ¿Qué tiene que hacer la educación hoy? Me preguntás a mí, te digo, sin duda tiene que pensar en aquellas jóvenes y aquellos jóvenes que hoy están imposibilitados de acceder a la institucionalidad pública de la educación. Sin duda debe revisar los sistemas de producción de ciencia y técnica, debe pensar las formas cómo nos vinculamos con los cuidados, debe revisar qué sé yo, un montón de cosas, pero no importa cuál es, porque el problema es que será lo que tengamos capacidad colectiva que sea. No existe por fuera de eso, no hay una norma. Bien, acentuaste a lo largo de todas estas, no sé, 22 minutos, lo colectivo, ¿no? Es clave eso, en un mundo tan individualista, tan egoísta, que vos sostengas a lo largo de todo este tiempo colectivo. Muchas veces utilizaste eso. Es una conceptualización, ¿no? Pero porque quieras o no quieras, estamos juntos. O sea, esta pandemia, por ejemplo, es el resultado de que estamos juntos. Estamos juntos y muy vinculados en el mundo. Esta es una pandemia del centro. Llegó de una de las ciudades más industrializadas de China y viajó en avión. O sea, es una pandemia de la integración. No es un problema y pues, pensamos la forma de estar juntos.